Hola, ¿cómo están? Soy Silvina Feinberg. Bueno, hoy en este video vamos a seguir hablando del tema de cómo son los reclamos a una obra social o a una prepaga en relación a los incumplimientos de las prestaciones médicas. En el video anterior estábamos conversando un poco respecto de qué es esto del amparo, ¿no? Muchos de los clientes o incluso los colegas mencionan metes un amparo y ya está, como si fuese un sellado, un trámite administrativo, una cuestión casi automática. Pero es importante, y esto se los digo como abogada, que hace 20 años me dedico a este tipo de cuestiones, es muy importante tener presente lo siguiente. La acción de amparo es un proceso judicial, es un juicio, o sea, dicho de un modo claro y conciso también, se trata de un proceso judicial donde hay un montón de instancias. Obviamente tiene características especiales, extraordinarias y diferentes, digamos, a los procesos judiciales ordinarios y demás. Pero en esto tenemos que tener presente lo siguiente. La acción de amparo es este proceso judicial que se interpone en el lugar donde se tiene que dar esta prestación de salud, sea el lugar donde la persona está internada, el lugar donde se la va a internar, en el domicilio donde recibe las prestaciones médicas. No se rige por el domicilio de la prepaga o la obra social. Por lo tanto, esto es importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, OSDE Medical y demás que tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el paciente, por ejemplo, o el afiliado está internado o está internada en un hogar, por ejemplo, en Olivos, en Zona Norte y demás, la competencia, el juez que va a entender en estas cuestiones es el juez o la jueza de la zona donde la persona recibe la prestación. Este es un error muy común que tienen, a veces los colegas o a veces es un error que tienen las familias en pensar que van a litigar en la justicia del domicilio de la prepaga o de la obra social. Volviendo al tema de lo que es un amparo, tenemos la acción de amparo. Lo más importante es la demanda, que vamos a hacer un video específico sobre demanda en temas de salud, como son las demandas, en este caso, para promover amparos, qué contienen, cómo se piden las medidas cautelares y demás. Pero a grandes rasgos podemos decir que la demanda, esta acción, este escrito con el que iniciamos, esta acción de amparo y demás, ahí tiene una serie de ítems importantes, pero el más importante en cuestiones de salud es el que tiene que ver con la medida cautelar. Sí, con la medida cautelar, pero no. Lo más importante, y esto es un poco lo que hablamos en el video anterior, es el objeto. Porque el objeto de lo que nosotros pedimos, y que en general coincide con lo que pedimos en la medida cautelar, el objeto es el que nos va a acercar o no a lo que el cliente necesita. Entonces, por ejemplo, podemos traer un caso del que siempre hablo, que es de psicología. Si yo, por ejemplo, tengo claro que para un niño o una niña con TGD necesito un tratamiento cognitivo, conductual, intensivo, de 20 sesiones semanales, si yo pido terapia psicológica general, probablemente cuando tengamos esa medida cautelar o tengamos esa sentencia que hace lugar a lo que nosotros pedimos, eso no le sirve al cliente. Entonces nos encontramos con un cliente o incluso con nosotros mismos, tratando de apelar a resolver esto, que coinciden con lo que nosotros pedimos. Pero, ¿qué pasa? No es la prestación específica que necesita la persona. Entonces, para esto es muy importante, y esto es lo que hablamos siempre, que es muy importante tener la entrevista con tiempo. La entrevista no es una entrevista que hay que cobrarla, es una entrevista que los clientes la pagan, donde uno escucha, interroga, analiza. Y muchas veces en la primera entrevista uno no tiene absolutamente todas las respuestas, ¿no? Porque la salud es dinámica, porque hay un montón de cuestiones que están supeditadas a informes que los clientes tienen que también pedirle a los médicos, a los psicólogos, a los equipos de profesionales, información administrativa, información estatal, porque muchas veces por ejemplo, en el caso de medicamentos, tenemos que saber si esta medicación está ok, está aprobada para su uso en la Argentina, en qué etapa está. A veces nos encontramos con clientes que piden la cobertura, por ejemplo, de tratamientos en medicación que está todavía en estado de experimentación. Entonces, bueno, ¿cuál es la instancia en la que estamos? Si de la primera entrevista nosotros nos damos cuenta que ya tenemos toda la información, bueno, ahí tenemos que pensar cómo vamos a pedir y qué es lo que vamos a pedir. Lo vamos a pedir por tiempo indeterminado, lo vamos a pedir por sesiones, lo vamos a pedir para que esto se realice en el domicilio. Entonces, hay algo más,
aparte de todo esto, se necesita algo más. Ay, sí, doctora, aparte necesito pañales, aparte necesito medicamentos, aparte necesito un acompañante terapéutico. Bueno, acá entonces encontramos todo un abanico de prestaciones que van a ir apareciendo a medida que nosotros podamos, de nuevo, tener una entrevista y una consulta que sea seria, con claridad, con información y sin apurarnos. Esto es muy importante. Estamos en tiempos donde los tiempos se aceleran, en salud hay que trabajar muy rápido, es un trabajo de trinchera donde uno tiene que estar a disposición del cliente para litigar rápidamente. Entonces, primer punto, es muy importante entonces entender el objeto de lo que vamos a pedir. Sí, esto lo da la experiencia, lo da la escucha, lo da el conocimiento en relación a cuestiones de salud. Y después el segundo tema, obviamente es la medida cautelar que nos va a garantizar que no tengamos, en caso de que nos haga lugar la misma, ¿no? En que no tengamos que llegar hasta la sentencia con el tiempo y con la posibilidad de pérdida de que efectivamente se garantice lo que necesita este paciente, nuestro cliente. Entonces, bueno, ahí vamos a tener una decisión judicial que va a ser rápida, que muchas veces es una decisión que se dicta sin darle traslado a la otra parte, en general obras sociales y prepagas, que son una parte del Estado Nacional, las principales obligadas a brindar dentro de la Argentina la cobertura de determinadas prestaciones de salud, medicamentos, cirugías y demás, donde rápidamente, de forma extraordinaria, porque en general los procesos judiciales siempre se rigen por el principio de bilateralidad, ¿no? Donde se escucha a ambas partes. Acá, bueno, en forma unilateral, la justicia ordena rápidamente, por la urgencia, la cobertura de la prestación en caso de que haga lugar de lo que nosotros pidamos, ¿sí? Esto es muy importante. Sí hay que tener en cuenta que las medidas cautelares no se piden así nomás, sino que hay 3 requisitos que son muy importantes para tener en cuenta al momento de pedirlas: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, por supuesto, ofrecer una contracautela, que yo suelo ofrecer una caución juratoria para poder garantizar los potenciales daños y perjuicios en caso de que esta medida no se haya dictado y no corresponda en ese sentido, ¿sí? En relación a esto, obviamente son cuestiones técnicas que vamos a ir hablando en los próximos videos. Les voy a ir contando y explicando cómo se fundamenta todo esto, pero es muy importante poder pedirla con la acción de amparo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una demanda para defender a nuestros clientes y omitimos una de estas cuestiones, probablemente vamos a estar muchos años hasta obtener una sentencia que haga lugar de lo que necesita nuestro cliente. ¿Y qué pasa con esto? Que el tiempo opera maliciosamente en cuestiones de salud. Niños, volvemos con ese ejemplo, los tratamientos que no se hacen en tiempo y forma, obviamente el transcurso del tiempo es perjudicial, porque lo que no se hace a corta edad, obviamente cuanto más tarde se inicia un tratamiento de salud para los niños, niñas, adolescentes, obviamente los beneficios de este tratamiento van a ser probablemente menores. Después, otra cuestión, tenemos adultos mayores, que esto es algo que trabajo muchísimo, cobertura de geriatría. Tenemos adultos mayores, los familiares no pueden asumir tareas de cuidado. Bueno, ¿qué pasa con esto? No podemos tener adultos mayores de 80, 90 años durante años litigando en un proceso judicial a ver si está obligada a la obra social y la prepaga a pagar el hogar, si no. Bueno, vamos también a hacer un video específico respecto de cobertura de hogares, que es algo que trabajamos muchísimo y que todo el tiempo están llegando consultas en relación a esto, cómo funciona. Pero bueno, hoy estuvimos hablando brevemente de qué cuestiones hay que tener en cuenta al momento de iniciar un amparo y demás. Y les dejo otro tema que es muy interesante para el próximo video que me gustaría hablar, es cómo es la mediación en salud. Ustedes ya saben que las acciones de amparo en materia de salud, obviamente por esta urgencia propia de la que estuvimos hablando, están exentas de la mediación previa que sí existe para la mayoría de los procesos en Argentina. Pero, ¿qué pasa? ¿Podemos pedirle igual? ¿Funciona? ¿Cómo es el tema? ¿Se puede negociar temas de salud de las instancias? ¿Se llegan a acuerdos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, síganme, pongan un like acá y en el próximo video les sigo contando. Chau, chau.